hermano y amigo, porque eso es lo que Dios ha hecho de todos nosotros, ¿sí? Nos ha puesto en la misma posición de privilegio, de bendición y de gracia, por su infinito amor. Y agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes una porción de la Escritura, donde siempre Dios, a pesar de que hayamos pasado nuestra vista por los textos muchas veces, siempre tiene algo importante y útil y necesario en la vida de nosotros. Nuestro tema de hoy es Dios, mi refugio en las crisis. Y déjenme iniciar diciéndoles que a partir de que el hombre toma su decisión de desobedecer a Dios, la vida se volvió una vida con crisis. El Señor mismo anuncia algunas de ellas desde el principio, ¿no? Porque a veces no solo es crisis no tener trabajo, a veces crisis es tener demasiado trabajo. Y a veces la crisis viene de trabajo cuando el esfuerzo no resulta tan bien recompensado como uno esperara. Hay crisis también de relación, cuando finalmente nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, sea en el área y en el ámbito de la vida en que nos relacionamos, en la familia, como esposos, como padres e hijos, o en el trabajo, y en la misma iglesia y en la sociedad. Crisis también de orden moral y de orden espiritual, ¿no? Es decir, no hay algo que nosotros podamos desconocer en ese sentido ni ignorar. Creo que todos los que en este momento estamos escuchando o presentes, y aún los que no lo están, podemos dar testimonio de ello y de una o muchas maneras. Pero eso está dicho en la palabra, ¿no? Si recordamos al siervo Job, él viviendo ya la crisis de experiencia que Dios permite se haga presente en su vida, en lo que humanamente diríamos ha sido una una pérdida tremenda, tremenda, que creo que, y lo digo con respeto de todos, con mucha dificultad soportaríamos nosotros pasar por ella. Y él trata de encontrar eh, eh, la razón de lo que ocurre, ¿sí? Pero en medio de sus reflexiones, él dice allá en el capítulo 14, verso primero de su libro, que el hombre nacido de mujer, su vida es breve, pero está llena de crisis. Y esto lo confirma Jesús siglos después, cuando en uno de sus últimos mensajes con los discípulos, les dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, les dice, ¿saben? Estas cosas les he hablado a ustedes para que sepan que en el mundo tendrán. Nosotros estamos pasando por una crisis, en el orden que sea, donde experimentamos pena, tristeza, dolor, preocupación, angustia, muchos sentimientos que se agolpan en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de alguna manera nos hacen no estar tranquilos, ¿sí? No tener una paz total, completa, pero siempre teniendo en mente como nuestra referencia o nuestro referente principal a nuestro Dios, a nuestro Dios. El salmo que nos ocupa reflexionar en esta noche es el Salmo 46, que es un canto realmente hermoso, hermoso en realidad, que espero, nos haga pensar
en Dios, con esta imagen que el escritor del Salmo, en su experiencia, quiere compartir con todos nosotros. Los primeros 3 versos hablan comienza él a hablar de Dios, y él comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que nos está diciendo el escritor es que no importa la circunstancia que sea y en qué momento en la vida y qué tan frecuente, hay algo importante que no debemos perder de vista: que Dios va a estar siempre presente. Hay experiencias, hermanos, en que uno de pronto percibe que Dios se ausentó. No sé si les ha ocurrido, ¿no? Pensamientos que surcan nuestra mente pensando que Dios se olvidó de nosotros, que no nos escucha, que no responde, que no atiende, que no hace, como si fuera un padre que de pronto, por atender a tantos hijos que tiene en el mundo, se nos perdiera de vista. Porque nuestra sensación en la experiencia que vivimos nos dice que Dios debe urgentemente atendernos. Pero súmenle todas las peticiones y solicitudes en crisis que el Señor recibe, y habría que pensar finalmente si Dios pudiera establecer eh, con cuál comienza y cuál irá en medio y cuál será la última que tenga que atender. No sé en qué lugar quedaría la nuestra, pero lo cierto es que siempre cuando nos remitimos con Dios es con un sentido de urgencia, no solo de emergencia, sino de urgencia, de que entre más pronto el Señor nos resuelva y nos saque de la experiencia que vivimos, va a resultar siempre mejor. Pero lo que nos está diciendo el escritor es que la ayuda de Dios termina siendo más grande que cualquier crisis que nosotros vivamos, mucho más grande. Y solo basta pesar las respuestas que hemos recibido de Dios en crisis anteriores y quizá lo que estemos recibiendo en este momento si es que pasamos por alguna de ellas. Siempre será Dios más grande que todas nuestras crisis, mucho más grande que todas nuestras crisis. Y dice el escritor que entonces Él se nos presenta o se nos da como nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Qué cosas tan interesantes no podemos encontrar a Dios. Es decir, el hecho de saber que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, ¿qué sensación les deja a ustedes en su corazón? ¿A qué conclusiones nos lleva a nosotros pensar que estas son acciones y actuaciones de Dios que finalmente tienen como único propósito y motivo y razón, finalmente, estar presente en nuestras situaciones y en nuestras circunstancias y hacer lo que Él decide hacer, precisamente para mantener nuestra vida en un estado mejor? Y entender, hermanos, a Dios como amparo y fortaleza, como pronto auxilio, debe generar en nosotros la confianza de que Dios está tan cerca de nosotros como quizá en algún momento no imaginamos, o nos parece no percibirlo así, de esa manera. Es más probable y es más seguro que pudiéramos nosotros estar lejos de Dios que Él de nosotros. Es más posible que pudiéramos nosotros alejarnos de Él
que alejarse Él de nosotros. Pero las experiencias por las que vivimos nos hacen, repito, de pronto pensar que el Señor ha dejado de atendernos. Pero el salmista nos recuerda que no debemos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón, que Él es nuestro amparo. Las crisis nos generan inseguridad, las crisis nos generan o evidencian nuestra debilidad, nuestra fragilidad y exhiben nuestra urgencia de que las cosas se resuelvan. Piénsenlo, y generalmente o casi generalmente ocurre de esa manera. Señor, es que ya no puedo. Señor, es que ¿a dónde voy? Y Señor, ¿qué tan pronto puedes responder? ¿Qué tan pronto puedes responder? A veces nuestras oraciones terminan diciéndole a Dios, Señor, y espero la respuesta para ayer. Es decir, ¿por qué? Porque a nosotros nos surge salir y pasar el trance eh, que vivimos. Por otro lado, el Señor nos dice que finalmente no hay que tener miedo. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 18? Dice allí Juan que hay algo importante que echa fuera nuestros temores y nuestros miedos. ¿Se acuerdan qué es? El amor. Dice que el amor echa fuera el temor, de donde aquel que teme es que no percibe entonces el amor. ¿Qué hace realmente este Padre amoroso con nosotros al expresarnos que nos ama? Precisamente quitar nuestros miedos. Déjenme compartir un poquito con ustedes mi experiencia presente. Hace ya casi un año, con algunos malestares que ya también crónicos en mi cuerpo, sobre todo en mi columna y en mi cadera, padezco, se presentaron de una manera importante. Tuve necesidad entonces de consultar a un especialista, un médico, pero los estudios o los análisis que me ordenó hacerme arrojaron otra cosa, aparte del problema que ya era evidente, ¿sí? De sufrir malestares en zona lumbar y en mi cadera. Me dice que había un problema mucho más serio que eso. Y tenía que ver con un órgano que es importante para todos los hombres, la próstata. Y me decía que era urgente enviarme a la especialidad para que me atendieran. Eh, Finalmente me atendieron los especialistas y estando en mi primer consulta con el resultado de esos análisis, me decía, había 4 médicos y me decía uno de ellos, dice, don Jacobo, su problema es serio. Como tratando un poquito, no sé si porque verme ya mayor, anciano, le preocupaba cómo decirme lo que él pensaba que era mi problema de salud. Pero tenía yo un médico joven detrás de mí y él me dijo así, sin suavizar su diagnóstico, me dice, don Jacobo, no hay de otra, usted tiene cáncer. Y cuando uno escucha una palabra como esta, pues, tenemos una expresión de decir que es que se nos va la sangre de la cabeza hasta los pies. Quiero decirles, hermanos, que no presumo de ello, pero le agradezco a Dios que saber que Él me ama me hizo no sentir miedo. Y yo pensé, me acompañaba mi esposa, y yo pensé, bueno, si me dicen que tengo cáncer, pues tengo cáncer. Si los estudios dicen que ese es mi problema en este órgano de mi cuerpo, pues ese es. Me hicieron otros estudios que confirmaron esa verdad y bueno, me ofrecían 2 alternativas, una cirugía o radiaciones.
Yo les pregunté en qué consistía cada una de ellas. La cirugía, pues más o menos lo entiendo, ya había tenido 2 cirugías hace años, pero las radiaciones me pintaron un cuadro así dantesco, sabe que es quemar. Y a veces la radiación no solo quema la parte donde hay el cáncer, sino llega a afectar otros órganos y después, pues de un tiempo de recuperación hay que hacer otras cirugías para corregir lo que también se quemó y no debía quemarse. O sea, y me dicen, pues usted elige. Y después de consultarlo con Dios, con mi esposa y con un compañero médico, mi pastor, regresé y les digo, pues me voy por la cirugía. Hermanos, cuando estaba para entrar al quirófano, literal, se acerca el cirujano y me dice, don Jacobo, ¿usted le dijeron que usted nunca era candidato para la cirugía? Le digo, no, ¿por qué? Dice, mire, porque su próstata ya está pegada al recto y si yo la quito, voy a cortar una parte del recto. Y entonces usted va a tener que vivir el resto de su vida con su tripita o su tubito de fuera. Dice, pero usted me dice, si usted firma ahorita los papeles, lo meto al quirófano y lo opero, pero el resultado es su responsabilidad. ¿Y qué opción tengo? Las radiaciones. Y todo esto viene, hermanos, porque yo traía un antígeno de 42.5, muy alto. Acepté las radiaciones, hermanos. Me dieron 28 sesiones, sin ninguna molestia, sin ningún dolor. Y mi cuerpo no está quemado. Y eso me confirma a mí lo que dice la palabra. Porque el Señor le dice, el salmista dijo, no tengas temor, no temas. No es sencillo, hermanos, en las crisis sentir valor por nuestra realidad humana. Pero cuando el Señor está presente en nuestra vida y nos acompaña en su promesa, y no solo el Padre, sino el Hijo, entonces su presencia que está, que está llena de amor, echa fuera todos nuestros temores, echa fuera todos nuestros temores. Y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Porque si no, el temor puede hacer mayor efecto que la misma enfermedad. Y lo que Dios quiere decirnos es que no importa lo que tengas, no importa por lo que pases, puede ser otra la situación, ¿no? De otra índole, pero el Señor nos dice que no hay que tener temor, porque no hay razón en ellos para temer, ¿o sí? Porque al fin de cuentas, hermanos, lo importante no es en realidad la crisis, sino el hecho de nuestra confianza en quien es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero dice también que el Señor tiene su provisión para nosotros. Miren lo que dice los versos 4 al 6. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Y lo que es Dios para nosotros, hermanos, es como un río. De pronto las crisis nos hacen sentir como si transitáramos por un desierto, por una sequedad tremenda. Pero finalmente el Señor se nos presenta como un río que trae frescura a nuestra vida y que trae saciedad también. ¿Recuerdan lo que escribe David en el Salmo 42, no? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed del Dios vivo. Y Jesús dice allí en Jeremías 2 que Él es
la fuente de aguas vivas. Es decir, es donde la, la resequedad, la sed que nos producen las crisis, hermanos, puede encontrar una total, una completa saciedad, una completa satisfacción. Y eso es lo que el Señor nos ofrece, ¿no? Es decir, de Dios viene para nosotros, hermanos, toda provisión, toda provisión. Puede no ser lo que uno espera que Dios nos dé. Es cierto que nuestras solicitudes a Él son muy específicas, ¿no? Señor, es que me está pasando y ¿qué quiero? Pues salud. Yo cuando supe esto, hermanos, pensaba, bueno, ¿y si, y si Dios decide que el cáncer va a estar allí, que no se va a quitar? ¿Y si Dios decide que el cáncer va a invadir otras partes de mi cuerpo, otros órganos de mi cuerpo? ¿Y si Dios decide que el tratamiento no va a ser suficiente? Y que si Dios decide que tengo que pasar por o por otros tratamientos más duros y complicados y por más largo tiempo, hay algo que no debo perder de vista, que Él va a estar a mi lado siempre para ser mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Y puede ser que Dios decida finalmente hacerme entender que este mal es el límite que Él le pone a mi vida. Es decir, que Dios me diga, no, tú me pides salud y mi respuesta es no. Pero eso también significa que Dios sigue presente, que Dios está ahí, porque creo que nosotros debiéramos siempre acompañar nuestras peticiones a Dios, repito, cualquiera que sea la crisis, diciéndole al Señor, pero no como yo, Señor, no como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Es tomar las palabras de Jesús para hacerlas nuestras, porque finalmente Él dijo en la oración modelo, hay que decirle a Dios, Señor, así como se hace tu voluntad en el cielo, que tu voluntad se haga también en la tierra. ¿Hace provisión Dios? Sí, recuerdan lo que dice Santiago capítulo 1, verso 17. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero repito, ¿no? ¿Qué va a descender de Dios? A veces, hermanos, es cierto, Dios nos da lo que pedimos, a veces, pero a veces nos da lo que Él cree que es importante y necesario recibir. Y uno tiene que vivir ahora como hijo de Él en en esa conformidad, en esa esperanza y en esa seguridad. ¿Qué es lo que Dios va a decir en mi caso? ¿Qué es lo que Dios quiere darme en mi solicitud? ¿Y cómo tengo yo que aceptar esto y vivir con eso, agradeciendo a Dios por su provisión? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos puede generar a nosotros, hermanos, confianza y seguridad. Confianza y seguridad. ¿Sí? Recuerdan lo que dice el Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 es un salmo de confianza y seguridad. El Señor es mi pastor y con Él nada me faltará. Él me guiará a pastos y a aguas. Me guiará por sendas de justicia, dice David. Pero luego él agrega algo importante, hermanos. Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es realmente lo que nos sostiene? No nuestro valor ni nuestras fuerzas,
lo que nos mantiene de pie y con seguridad. Es la presencia de ellos en nuestra vida. El saber que allí están transitando la crisis juntamente con nosotros. Hay un salmo, hermanos, que me fascina a mí y que ahora es más favorito para mí también, uno de mis favoritos, que es el Salmo 121. Porque David comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él encuentra respuesta, ¿no? Mi socorro viene de Jehová. Y habla de un Dios donde hay seguridad. ¿Por qué? Porque dice, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vaya que si no hay seguridad ahí, hermanos, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Pero me llama mucho uno de los versos siguientes, porque él dice, nunca olvides que Jehová es tu guardador. Y luego añade, y él es tu sombra a tu mano derecha. No sé si esto nos dé confianza, hermanos, pero a mí me ha dado la seguridad de mi vida hoy. A mí los médicos me han dicho que tengo que esperar 5 años para que ellos puedan darme mi alta médica. Si durante esos 5 años vuelve a presentarse cáncer en mi cuerpo, tengo que empezar otra vez el proceso. A veces me imagino con guardadas las distancias y las comparaciones, como el caso del rey Ezequías, ¿se acuerdan de él, no? El Señor le dijo, hoy te mueres y dispón tu casa, ¿no? ¿Para quién va a ser lo que hay en tu casa? Pero él dijo, Señor, acuérdate, ¿no? Que he sido un hombre que te ama, fiel, obediente a ti, y he guiado a tu pueblo también hacia ti. Y el Señor le dijo, muy bien, sí reconozco eso, escucho tu súplica, te voy a agregar 15 años de vida. No sé, hermanos, si Dios me permita llegar al reino y puedo encontrar a Ezequiel, le voy a preguntar, ¿cómo fue cada día de esos 15 años? Pensar, híjole, es un día menos, es un día menos, es un día menos, es un día menos, es un día más cerca de los 15 años. No sé, hermanos, si eso se vuelve más angustioso, ¿no? Y yo lo pienso ahora y digo, si me quedo pensando 5 años y los días transcurren y se va acercando el plazo, hijo, por eso me encanta un himno, ¿no? Viejo, como yo, que se llama Un día a la vez. Hay que vivir un día a la vez, ¿no? Para muchos que oran por mi salud, yo les digo, su oración ha sido contestada. ¿Cómo, hermano? ¿Ya está aliviado? No, pero cada que abro mis ojos por la mañana es la respuesta de Dios a sus oraciones. Cada mañana mi despertar es la respuesta de Dios, ¿no? Es la provisión que Dios me da. Es la seguridad que Él me da y la confianza para vivir este día. Mañana, yo no sé, pero por lo menos ya viví este día, lo disfruté, bendigo a Dios por ello. ¿Por qué hay que exaltar al Señor? David dice, perdón, el escritor del Salmo dice en los versos 8 y 9 que hay que exaltar al Señor. Es decir, que hay que hablar de esto que Dios es para nosotros y de lo que hace para darle seguridad a nuestra vida. No son cosas que hay que callar, ¿no? Son cosas que hay que dar testimonio. Hay algunos casos en los evangelios donde el Señor les dijo a gentes que recibieron el beneficio de su acción en sus vidas y les dijo, por favor, no le digan a nadie lo que hoy se ha hecho con ustedes. Pero sí recuerdan el Salmo 103, ¿no? Es un salmo hermoso de gratitud, pero de testimonio. Y David dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno, ninguno. Pero vale la pena, hermanos, contar
estos beneficios que uno ha recibido, está recibiendo y recibirá del Señor. Vale la pena, de veras créanlo. No por nosotros, por presumirnos o porque alguien pueda pensar de nosotros que somos hijos privilegiados de Dios, aunque somos joyas preciosas para Dios. Pero es el hecho de contar sus maravillas, ¿no? Dice el verso 8, vengan y vean las obras de Jehová. Hay que dejar que propios y extraños puedan contemplar de lo que es capaz nuestro Dios, ¿no? De lo que es capaz. No estará abriendo mares, sí, pero está haciendo cosas importantes en la vida de usted y de mí, que a veces son testimonios que pueden tocar el corazón de incrédulos, de pecadores, para poder voltear sus ojos a ver a Dios y encontrar y descubrir lo que para Dios hoy es nuestra vida y lo que representa también o puede representar en la vida de ellos. Y sigue diciendo el Salmo que finalmente tenemos que estar quietos, pero no habla en mi comprensión de sentarnos tranquilamente y esperar. Hermanos, cuando hay crisis, la misma crisis nos mueve a hacer y hacer muchas cosas. ¿Sí? Y hacer muchas cosas. Hace años conocí a un hermano, él ya falleció, también le descubrieron este mal de cáncer. En su desesperación, de saber que el diagnóstico era que su vida tenía ya un tiempo corto, pensó, bueno, si Dios ha dado la sabiduría al ser humano, dice, yo creo que también los brujos han recibido esta sabiduría de Dios. Y entonces fue y consultó un brujo allá en la región de Veracruz. Obviamente no tuvo el resultado que él esperaba tener, ¿no? Pero es que a veces la crisis, hermanos, nos mueve a hacer muchas cosas, ¿no? Si es alguna situación de dinero, pues vamos y pedimos un préstamo, no importa que eso nos embarque en otra crisis, pues para pagar el crédito, ¿no? Y a veces más de lo que finalmente nos prestan. En fin, o a veces buscar consejo en alguien que más que ayudarnos su consejo va a hacer más difícil la situación por la que pasamos. Pero lo que nos está diciendo el escritor es que no pretendamos nosotros decirle a Dios, a ver, yo te voy a decir cómo tienes que resolver mi crisis, sino esperar, ¿no? Confiadamente de que Él actúe. Él va a hacer lo que tiene que hacer, porque Él conoce todas las cosas que ocurren en la vida de nosotros. ¿Sí? Y eso nos permitirá entonces reconocer, hermanos, y confirmar la soberanía de Él en nuestra vida. Eso fue lo que descubrió Job al final de su experiencia. Y lo dice de una manera realmente, realmente hermosa. Respondió Job a Jehová, dice el Job 42, los versos primeros, y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y usted y yo sabemos que Dios todo lo puede. Pero dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él sabe finalmente todo lo que nos preocupa, nos aflige y nos duele. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendí. Si recuerdan, Job en su crisis, en su desesperación, llega un momento en que dice, oigan, ¿alguien me puede decir dónde está la silla donde está sentado Dios? Porque yo iré hasta Él y yo discutiría con Él, yo le argumentaría a Él.
alguna vez le dijo también, Señor, dime cuál es mi falta, cuál es mi pecado, para que yo tenga que estar pasando por esto. ¿Le suenan familiares estas palabras? A veces cruzan por nuestra mente cuando vivimos una crisis difícil. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Puede sonar, hermanos, algo absurdo lo que les voy a decir, pero aún las crisis son cosas maravillosas en nuestra vida y para nuestra vida. Yo puedo reconocer hoy que las crisis más duras por las que he pasado y estoy pasando me han dejado lecciones muy grandes e importantes y necesarias en mi vida y en mi relación con Dios. Sí, hubo momentos en que no entendí. Y generalmente cuando uno entiende, hermanos, la pregunta es ¿por qué? Pero cuando uno termina entendiendo las cosas por las cuales pasamos, entonces la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué Dios me hace pasar por esto? ¿Qué espera Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Ya no es tanto qué quiero yo de Él, sino qué quiere Él de mí. Ya no es tanto qué espero yo de Él, sino qué espera de mí, qué desea de mí. Por eso Él dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas había oído de ti. Pero dice, mas ahora mis ojos te pueden ver. En las crisis es donde podemos ver a Dios. No solo escuchar de Él, sino verlo. Y esta es la experiencia maravillosa que Dios nos regala, nos da en las situaciones por las que tenemos que pasar. Y saben, uno puede descubrir entonces la gran verdad de dos promesas que hizo Dios, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Si ven el libro de Josué, capítulo 1, y el versículo 9, el Señor le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. Las crisis demandan de nosotros, hermanos, esfuerzo y valor. Pero el Señor hace una promesa. No temas, porque donde quiera que tú vayas, allí voy a estar yo. Qué hermoso. Y Jesús nos dice en Mateo 28, dice, les dijo a los discípulos, sí, yo me tengo que ir. El maestro, su maestro ya no va a estar con ustedes físicamente, pero recuerden siempre esto, yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas promesas son fieles y verdaderas y las vivimos, hermanos. Podemos percibir a Dios de esa manera. Y yo termino solo recordándoles las palabras de un ángel y se las dijo a un hombre que tenía miedo de quedarse, prefería huir, porque de pronto descubrió que la mujer con la que iba a casarse y a vivir estaba embarazada. Pero el ángel terminó diciéndole, mira, no solo le pondrás por nombre Jesús, sino que también tendrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, las crisis nos recuerdan y nos confirman siempre este nombre maravilloso, Dios con nosotros. Y Dios con nosotros quita todo temor, quita todo dolor, quita toda preocupación y nos llena de toda su confianza, de toda su paz y de toda su seguridad en nuestra vida. Si hay alguien que no nos dejará nunca, es Él. Si hay alguien que siempre nos asistirá y proveerá, es Él. Él lo hará de la manera en que quiera hacerlo, en que decida hacerlo. Solo recibamos la seguridad que el Señor nos da en su protección, en su amparo. Sintámonos fortalecidos por Él
pero celebremos su gracia y su amor por siempre. Deseo fervientemente que Dios los bendiga. No importa la situación que hoy vivan, Dios está con ustedes. Gracias, mis hermanos. Paz a ustedes. A vos paz, hermano Jacobo. Que Dios lo siga bendiciendo a usted y a su familia.